Hola, che, brother, chamo, pana, vale, amigo, cuate. Soy Azabache desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo es el compromiso de un artista más allá del escenario cuando la tiranía se hace ley? Esta vez conversamos con el queridísimo actor venezolano Franklin Virgües. Los artistas nos debemos a un contexto político, social, económico, cultural, demográfico durante toda nuestra vida y carrera. A veces las expresiones artísticas no alcanzan para llevar adelante la denuncia de lo que pasa en Venezuela lo suficientemente alto, fuerte y claro. Mientras esperamos, el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Quienes tenemos un micrófono, una cámara y nos hemos ganado el apoyo incondicional de nuestra audiencia, tenemos el compromiso y la responsabilidad de seguir siendo la caja de resonancia de nuestra gente. Pero no como repetidores de un discurso político, sino como amplificadores de la denuncia ciudadana, para que los funcionarios ejecuten las acciones que exige el pueblo. Esta vez conectamos con Franklin Virgües, uno de los más queridos actores venezolanos con amplia trayectoria en cine, teatro y televisión. Una voz aguerrida y comprometida con la causa venezolana. Síguelo en las redes sociales como @VirgüesFranklin. Te invito a colaborar para generar estos contenidos y continuar difundiendo e integrando a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentre. Puedes hacerlo a través de PayPal y Mercado Pago. Toda la información en la descripción del video. Suscríbete a Plomovisión 24 horas de opinión y a Azabache Online. Activa las notificaciones, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @Azabache Online. Y entramos en conexión con un amigo, colega que quiero, que adoro. Él es así como la estrella de la bandera venezolana, una de las estrellas más lindas porque es un actor que nos llega a nosotros del corazón. Yo te quiero, tú sabes que yo te adoro, Franklin, eres como la voz de todos y me encanta tu activismo en las redes y cómo luchas por nuestro país. Así que te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, mi amor? Gracias. Muy bien, muy bien. Hoy, nada, esperando por ti y viendo acá el Twitter, la computadora y el Instagram, viendo todo, enterándome. Porque uno tiene, leyendo a los amigos, a los que uno sigue, leyendo noticias, qué está pasando en Estados Unidos con las elecciones, por fin, qué está pasando con la investigación, qué hay de las pruebas del supuesto fraude. Y por supuesto, qué está pasando en Venezuela, qué está pasando en Perú, en Bolivia, en Chile, en el sur, qué está pasando en Argentina. ¿Qué está pasando en el mundo, Franklin? Pero fundamentalmente en el sur de América y en el norte de América, que es lo que a mí me tiene agobiado realmente. Desde Canadá hasta la Patagonia, vamos a decirlo así. Hay que decir a los guerreros que lamentablemente el mal llamado socialismo del siglo XXI está haciendo metástasis en todo el continente. Y tocaste el punto en este momento de Estados Unidos y quiero aprovechar de preguntarte, ¿cómo estás viendo la situación por allá, Franklin? Bueno, por eso mismo estoy a través de las redes sociales tocando las personas que están sumamente enteradas del tema, porque es muy difícil seguir una información ecuánime a través de los canales de televisión, bien sean norteamericanos o hispanos, en los Estados Unidos. Muy difícil porque evidentemente hay una parcialización hacia un lado que no es conveniente para nadie. Entonces me busco a personas específicas. Por ejemplo, tu amigo te mandó saludo, Hurtado. Ay, Hurtado, sí. Te mandó saludo, Eduardo Hurtado. Vamos a decirle a los guerreros que Eduardo Hurtado es un autor de un libro que lo recomendamos muchísimo, Franklin y yo, que se llama La franquicia cubana, la dictadura perfecta. Léanse ese libro, búsquenlo, léanselo, porque la verdad es maravilloso cómo describe las estrategias que usan para meterse vamos a decir, en la ingeniería social de cada país y cómo lavan los cerebros. Es impresionante. Sí, más que lavar los cerebros, cómo lavan y cómo limpian las bóvedas de los bancos y cómo acaban con las industrias productivas de los países. Porque acuérdate que parte de la ingeniería de la dictadura, aparte de aplicar la franquicia cubana, es destrozar
los factores productivos de un país para llevar a la absoluta quiebra al país, acabar con la clase media y controlar a la mayoría pobre que cada vez se hace más pobre y más dependiente de ellos, ¿no? Eso está ocurriendo. Y, por supuesto, con muchísimo dinero, con muchísimos dólares para comprar conciencia y comprar a la oposición, ¿no? Yo los llamo las prepagos de la oposición, cómo las compran, cómo se manejan en el ajedrez político mundial, pero comprando, pero no con 10.000, 30.000, 40.000 dólares, comprando con 10, 20, 30 millones de dólares, conciencias o bolsillos, tocando piezas que se están moviendo en torno de sus intereses a nivel mundial. Lo hicieron en España, lo han hecho en Estados Unidos, lo están haciendo, han gastado millones de dólares en Cabo Verde tratando de sacar a Saak de allá y no han podido, ¿no? Hasta el momento no han podido. Se movieron con muchísimo dinero en Bolivia, se movieron con mucho dinero en Argentina, y así lo están haciendo en Chile y lo están haciendo, por supuesto, en Colombia y en Ecuador. Con dinero que sale de Venezuela. Pero no te creas que sale con el dinero producido por el petróleo. No. El petróleo, ellos ya sabían desde hace mucho, ya Fidel Castro sabía que el futuro de la economía mundial, ellos la podían manejar desde algo mucho más fácil que la extracción de petróleo y con todo eso lo que conlleva esas refinerías tan costosas, etcétera, etcétera, ellos lo podrían manejar desde el punto de vista del narcotráfico. Y convirtieron a Venezuela en uno de los laboratorios más grandes de cocaína del mundo. El sueño de Pablo Escobar, Pablo Escobar se hizo realidad en Venezuela y hay haciendas. No te lo estoy diciendo yo porque lo estoy inventando, no. Son el reporte de la DEA. Más de 25 haciendas en Guárico, en el estado Guárico, en el estado Apure, que son, pasas por esa carretera y ves vacas. Pero detrás de esas vacas hay, construcciones, cabañas donde están los laboratorios de cocaína que los cocineros, los chefs, los llaman ellos, son los colombianos del ELN en una zona y los colombianos de la FARC en la otra, que se han posesionado de todo ese sector. Entonces, tú sabes, Franklin, que lo que comentas es tal cual, es real, es así. Y yo digo mucho en las conferencias que doy, que ahora me he vuelto un speaker a raíz de todo esto, porque si el artista se debe a un contexto político, social, económico, cultural durante toda su vida, a veces las expresiones artísticas se quedan chiquitas con un drama tan terrible como lo que estamos viviendo los venezolanos. Y entonces ahí los artistas, uno tiene que dar un paso al frente, ¿no? Para elevar esa denuncia lo más alto y lo más fuerte posible. Entonces yo te oigo y yo digo mucho en las conferencias que si bien en Latinoamérica hemos vivido dictaduras de facto, nunca hemos vivido en nuestra historia una tiranía totalitaria, como la que está viviendo Venezuela, apoyada por el narcoterrorismo, el tiempo, cómo se metieron dentro de Venezuela, el tiempo que han durado, son ya 21 años, vamos para más, y cómo se está regando por todo el continente, desde Canadá hasta la Patagonia. Entonces, a mí me preocupa muchísimo todo esto porque esta destrucción del aparato productor de los países lo estamos viendo repetido en repetidos países, la expropiación, o por lo menos aquí en Argentina, el intento a expropiar, la destrucción de la empresa privada, destrucción de la salud, de la educación, de lo que es el núcleo familiar. Entonces, en el caso de Venezuela, llegó hasta tal punto que, bueno, que hasta se metieron con la vida de la gente sale huyendo aterrada por morir de hambre. Entonces yo la verdad digo, Dios mío,
¿Cómo es posible que teniéndonos a nosotros al frente, el mundo no se dé cuenta y permita que entre en los países? ¿Por qué no ven los síntomas que nosotros lo estamos viviendo en carne propia para que no pase en sus países? Y no, nadie escarmienta por cabeza ajena. Y yo te comento esto porque los cubanos nos dijeron muchas veces que nos tenían en la mira, no nos dijeron la forma de cómo iba a ser y nosotros no les creíamos. Pero ahora somos una diáspora de 6 millones de venezolanos en el mundo y, y la gente sigue cayendo. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que pasa esto en los diferentes países? Bueno, pasa porque el comunismo no se queda quieto. Ellos tienen, mira, bueno, tú leíste el libro y yo he leído ese y he leído otro donde Fidel Castro, que era un genio del mal, tipo extremadamente inteligente, pero malévolo, maquiavélico, criminal, planificó todo esto, tuvo tiempo para planificarlo durante décadas y el objetivo de Fidel Castro no solamente era Venezuela, era Nicaragua en Centroamérica, El Salvador, Venezuela, Colombia y para, todo el sur para ellos poder, bueno, controlar el mundo. De hecho, ya en los años 60, Fidel Castro había dicho, hay testimonios de eso, que a Estados Unidos se le podía derrotar no con una bomba nuclear, no con una artillería pesada, se le podía nuclear con un arma muy poderosa que a ellos les gusta mucho, que es la cocaína. Y así efectivamente, así ocurrió. El contacto de Fidel Castro con los narcotraficantes de México y de Colombia fue constante, paso y paso. Se tumbaban cabeza, mataron a Pablo Escobar, acabaron con la familia, pero él insistía porque una de las tácticas que tiene el comunismo es la insistencia e ir preparando gente porque ellos ven el futuro, ellos están pensando en el futuro, mientras nosotros vivíamos en Venezuela, una Venezuela saudita, y éramos felices, y sí, éramos muy felices, teníamos de todo. Yo era famoso, actor, ganaba dinero, tenía carro, vivienda, casa en la playa, y yo vivía en esa burbuja, no me interesaba la política. Fíjate tú cómo te iban manejando, ¿no? A distancia. No nos interesaba la política porque aquel concepto de no dividir la querencia del pueblo que te quiere, Adeco, Copellano, etcétera, etcétera, bla, 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 pura paja. Entonces, no nos metíamos en política, craso error. Porque si alguien tenía que meterse en política, éramos los artistas, para asumir, no política partidista, activa, pero sí asumir una posición política activa para no seguir permitiéndole y aupar, fíjate hasta dónde llega, pues, hasta dónde llega la manipulación fidelista, comunista, eh, cómo permitieron, cómo auparon ellos la perpetuidad en el poder de los políticos. Eso forma parte de la estrategia. La perpetuidad en el poder de los dinosaurios políticos. Para nosotros fue yo me acuerdo, y no sé si tú te acuerdas también, que fue un hecho de asombro, cuando surgió de repente surge un joven en el mundo político ocupando un cargo importantísimo como ser presidente de la Cámara de Diputados y luego ser ministro. Caramba, eso fue un impacto entre los venezolanos. Surgió un joven, coño, hay un muchacho, presidente de la Cámara de Diputados y ministro. Y ese muchacho era Enrique Capriles por Copey. Entonces, pero fíjate dónde está el asunto. ¿Por qué eso era para asombrarnos? Porque no era el común denominador. Ahí siempre era Gonzalo Barrio, David Morales Bello, el otro, siempre los mismos nombres, la misma gente allí. No abrieron el concurso para que entraran jóvenes a ocupar cargos relevantes e importantes en la Venezuela aquella, y eso también era manejado desde el exterior. Eso era importante, acabar con el concepto
de la democracia participativa. Y nosotros, o sea, el caldo de cultivo estaba listo para que en un momento determinado surgiera un populista como Hugo Chávez, pero tampoco fue gratuito lo de Hugo Chávez. Cuando el presidente Carlos Andrés Pérez, en su segunda elección, invita a quien se convirtió en ese momento en la vedette de esas elecciones, cuando invita a Fidel Castro, y Fidel Castro se convierte en la vedette de las elecciones. De hecho, ni siquiera el presidente de la República de los Estados Unidos mandó a su vicepresidente porque no iba a toparse, no le convenía o no quería toparse con Fidel Castro, y envió al vicepresidente. Fidel Castro copó la escena, absolutamente la copó, y te informo que no solamente fue eso, sino que también logró reunirse con la juventud de la Liga Socialista y del Partido Comunista. Su presencia en la Universidad Central de Venezuela fue un hecho apoteósico. Es decir, Fidel Castro logró entrar en contacto con un grupo de jóvenes ya militares de la Academia Militar, entre los que estaba el que es actual embajador del chavismo, del madurismo en México, Arias Cárdenas, Hugo Chávez, y también había un muchachito muy joven, Nicolás Maduro, en ese grupo con los cuales se reunió Fidel Castro. Bueno, para que tú veas cómo, para que tú veas que nada es gratuito, cómo en este momento nosotros podemos cerciorar y decir, caramba, el tipo hizo el trabajo a distancia y después lo hizo face to face en el país. O sea, en la misma democracia le dio la oportunidad cuando él pisó. Yo me acuerdo aquella frase de Rómulo Betancourt cuando le dijo en los años 60, díganle a Fidel Castro que cuando Venezuela necesitó héroes, los parió. Esta fue la respuesta de Betancourt, que sí sabía de quién estaba hablando porque lo conoció en Nueva York, porque compartió con él en Nueva York antes de que Fidel Castro fuese dictador. Entonces, hay un libro que se llama Venezuela, Política y Petróleo, escrito por Rómulo Betancourt. Te sugiero que lo leas, para que te des cuenta cómo esto que está ocurriendo ahorita no es gratuito. Y estos son mafias, son tentáculos, porque lo que está ocurriendo en Venezuela no es sino el país está en manos de mafias, de la mafia internacional, y el elemento más poderoso no es el petróleo, porque el petróleo dejó de ser, ya no era posible para los planes. Había algo mucho más fácil que va a producir tanto más billete para sus fines como lo es la cocaína. La cocaína produce tanto dinero que es asombroso la cantidad de billones de dólares. Y en Venezuela, en este momento, hay billones de dólares almacenados en más de 20 haciendas, tanto en Guárico como en el estado Apure. No lo estoy inventando yo, son cifras de la DEA. ¿Por qué esa cocaína está almacenada ahí? ¿Por qué no sale? Porque los Estados Unidos se lo impiden por el Caribe y se lo impiden por el Pacífico colombiano. Y también se lo impiden por allá por la Amazonas. Así es, Franklin. Entonces, ahí la tienen. De hecho, la principal petrolera de la región está siendo utilizada la logística para la comercialización del narcotráfico en el mundo. Entonces, es terrible, pero yo te quiero dejar una pregunta porque lo tocaste y pasó así, ¿no? Deslizándose por encima, pero es muy importante. Me comentaste que en Estados Unidos los medios de comunicación están todos abocados hacia un personaje en particular. Y eso es preocupante. Yo quiero que me des tu impresión de esto, pero antes que me lo digas, vamos a pasarnos de plataforma a las redes de @SabacheOnline. Así que les digo a los guerreros que están ahí, agradecerles por estar, por el apoyo de siempre. Y bueno, vamos a continuar con mi invitado de lujo, con esta entrevista maravillosa, con un personaje que adoro y que es un referente para nosotros. Siempre lo digo, es orgullo de Venezuela. Estoy hablando de Franklin Virgos. Así que nos vemos en la plataforma @SabacheOnline. Te espero.
Muchísimas gracias por estar ahí. Te invito a ver la segunda parte de la entrevista con el queridísimo Franklin Virgües por @sabachonline.